¿Qué harías si un día despertaras en la mansión del hombre que llevó a tu familia a la ruina? Si el rostro que tienes frente a ti es el hijo del villano que destruyó tu infancia. Porque eso fue exactamente lo que le ocurrió a Daniela Fuentes. Y nada. Absolutamente nada. Volvió a ser igual desde ese momento. Durante años, vivió alimentando el odio. Por el apellido Rivero. Por el rostro de un hombre que aparecía en los titulares mientras su padre se quitaba la vida en silencio. Pero un desmayo en un parque público. Un par de ojos sinceros y una oferta imposible de rechazar. Lo cambiaron todo. Lo que empezó como un acto de compasión se convirtió en una encrucijada emocional entre el perdón y la fidelidad a una historia familiar marcada por la traición. Y lo más sorprendente no fue la verdad que descubrieron. Fue lo que decidieron hacer con ella. La tarde en que Daniela se desplomó junto a la fuente de Chapultepec. El mundo parecía girar más rápido de lo que su cuerpo podía resistir. El zumbido de la ciudad. El calor pesado del concreto. La cámara colgando de su cuello como un peso muerto. Y luego. La oscuridad. Cuando abrió los ojos, no estaba en un hospital. Ni siquiera en una clínica modesta. Estaba envuelta en sábanas de lino egipcio. En una cama demasiado suave. Bajo un techo ornamentado con molduras doradas. Frente a ella, un retrato. Un retrato que congeló su respiración. Ricardo Rivero. El hombre que firmó la sentencia de su padre. El responsable de la quiebra. De las noches en vela. Del suicidio que nunca se atrevieron a nombrar en voz alta. Y de pie junto a la puerta. Con un vaso de agua y una expresión de genuina preocupación. Estaba Alejandro Rivero. El hijo. El heredero. El enemigo. ¿Dónde estoy?, preguntó ella, con la voz quebrada. «Está a salvo», respondió él. «La encontré en el parque». Se desmayó. Daniela no escuchaba. Todo se volvía eco, vértigo, rabia acumulada. Porque el destino le había jugado la broma más cruel. Ser salvada por el hijo del hombre que le arrebató todo. Pero lo que Daniela no sabía es que ese encuentro no era un accidente. Era el primer paso de una historia donde la verdad, el amor y el pasado se enredarían hasta dejarla sin aire. ¿Y tú, estarías dispuesto a mirar a los ojos al hijo del hombre que destruyó tu vida? Si ese mismo hombre fuera también quien te devuelve la esperanza. La tarde comenzaba como cualquier otra para Daniela Fuentes. El clic monótono de su cámara recortando luces y sombras en Chapultepec. El cansancio familiar que pesaba en sus hombros tras una noche en vela corrigiendo las cuentas de su hermana Valeria. Pero entonces, un vértigo inesperado sacudió sus sentidos. Sintió la sangre alejarse de su rostro. Las piernas ceder como si fueran barro. Un zumbido creciente y... luego. La oscuridad. Cuando recobró la conciencia. El aire le supo extraño. No olía a hospital público, sino a maderas pulidas y flores frescas. Abrió los ojos con lentitud y descubrió un techo profusamente decorado. Paredes cubiertas de cuadros elegantes. Y allí, sobre la chimenea, el retrato de un hombre de mirada implacable. Ricardo Rivero. El magnate cuya fría ambición había precipitado la caída de su propio padre. El apellido, Rivero, resonó en su mente como un eco de traición. De noches de insomnio y de una ruina que nadie había perdonado. Daniela sintió cómo el pasado la envolvía de nuevo, multiplicando el dolor que creía superado. Y entonces apareció él, Alejandro Rivero. Alto, impecable, con el ceño suavizado por la preocupación. Tranquilícese, señorita Fuentes. Sufrió un episodio de hipoglucemia. Mi médico la estabilizó. Su voz era cortés, casi clínica. Pero en sus ojos había un atisbo de duda. ¿Sabía realmente quién era ella? Daniela quiso levantarse.
pero el cuerpo le suplicó clemencia. Cada músculo dolía, y el sinsabor del resentimiento le llenó la garganta. En ese instante, comprendió que no había error ni coincidencia. Su enemigo íntimo la había rescatado sin saberlo, o quizás sabiendo demasiado. La mezcla de gratitud y de furia hirvió en su pecho. Aquella mansión, testigo del esplendor familiar de los Rivero, se convertía para ella en un laberinto de recuerdos horribles. Y sin embargo, si él había tendido la mano en su momento más vulnerable, podría también ofrecerle un atisbo de justicia, o al menos de claridad. Mientras las gotas de sudor frío recorrían su espalda, Daniela supo que aquel día no era un punto final, sino el primer fragmento de una historia donde el pasado, la culpa y el perdón se entrelazarían sin retorno. Pronto descubriría que, tras la puerta de aquella mansión, no solo hallaría cuidados médicos, sino también secretos capaces de resquebrajar cualquier certeza. Pero antes de lanzarnos a desenterrar viejas heridas, se decía mientras Alejandro le ofrecía un vaso de agua, debo entender exactamente qué pretenden los Rivero con mi vida. Con esa determinación latiendo en su interior, Daniela se preparó para atravesar el umbral de el refugio forzado, donde cada pasillo contaría retazos de traición y, quizás, la semilla de una inesperada redención. Al amanecer, el silencio de la mansión solo se rompía por el eco de sus pasos en pasillos vacíos. Daniela recibió una bandeja con pastillas y jugo, dosis exactas para su diabetes. Fue entonces cuando descubrió, junto a los frascos, un sobre sellado con la letra inconfundible de Carlos Fuentes, su padre. La última carta que él nunca envió. Con manos temblorosas, rompió el sello y leyó palabras dirigidas a ella y a Valeria. Escritas en la víspera de su quiebra. Carlos confesaba su orgullo herido, su ciega confianza en un socio sin escrúpulos, y su arrepentimiento por involucrar a sus hijas en la tormenta que venía. Cada línea reavivó el dolor de la traición, la culpa de haber confiado en quien los arruinó. Al doblar la carta, Daniela sintió el peso de las deudas no solo económicas sino morales. Las medicinas que hoy la mantenían viva eran un eco de la negligencia de otro tiempo. La historia de su familia, apuntalada en falsas promesas de prosperidad, era un diario de fantasmas. Mientras el sol acariciaba la ventana, supo que no podía huir de aquellas voces silenciadas. Aquellas palabras y pastillas habían reabierto una herida que exigía justicia. Con la carta ceñida al pecho, se dirigió al estudio contiguo donde Alejandro guardaba archivos antiguos. Allí, tal vez, encontraría las pruebas de cuánto debía sanar y a quién debía enfrentar. El camino hacia la verdad apenas comenzaba. El murmullo del crepúsculo se colaba por los ventanales del estudio cuando Alejandro emergió de entre las sombras, sosteniendo una carpeta con su oferta profesional. Daniela alzó la mirada con ojos enrojecidos. La carta de su padre aún temblaba en sus manos. «He revisado tu portafolio», comenzó él, con voz grave. «Quiero que documentes los proyectos de mi fundación por todo México. Sería una colaboración remunerada, de 2 meses». Cada palabra golpeó a Daniela con la fuerza de una verdad inapelable. La oportunidad más grande de su carrera, ofrecida por el heredero de quien destruyó a su familia. Su corazón debatía entre la dignidad herida y la necesidad urgente. Los estudios de Valeria. El alquiler atrasado. La cuenta del hospital que aún no cubría el seguro. El silencio se espesó hasta hacerse insoportable. Daniela recordó las largas noches en vela, cuidando el portafolio y a su hermana, sacrificando sus sueños para sobrevivir. Y ahora esta mano extendida, temblorosa de culpa, entrelazaba salvación y condena.
Lo siento, murmuró Alejandro, anticipándose a su rechazo. No busco limpiar un apellido. Solo quiero enmendar errores. Ella observó la carpeta, astillada por la presión de sus propias necesidades y el recuerdo de traiciones pasadas. Cada hoja era una bisagra, un puente entre el resentimiento y la posibilidad. Mauricio, el contador de la mansión, había dejado en la mesa informes que demostraban cómo la fundación había reparado no a unos pocos, sino a decenas de familias. La culpa asomó en su pecho. ¿Podría perdonar sin olvidar? Sus dedos rozaron el contrato, sintiendo el frío del papel y la esperanza al mismo tiempo. Cuando alzó la vista, ésta ya no encontró al magnate implacable sino a un hombre cargado de remordimientos. Supo entonces que esa propuesta profesional era también una prueba de confianza y un desafío imposible de evadir. Con un suspiro contenido, Daniela deslizó la carpeta hacia él y trazó con el dedo su nombre en la línea de aceptación. «Lo haré», dijo, «pero en mis términos». El clic estilizado del bolígrafo selló el acuerdo y, en ese instante, un nuevo capítulo cobraba vida. Uno donde la ambición y el perdón caminarían juntos, tejidos por la luz de su cámara y la sombra de un pasado que aún clamaba por justicia. Y así, con la tinta fresca marcando su destino, Daniela se preparó para el viaje que pondría a prueba no solo su talento, sino también la fuerza de su propio corazón. El amanecer sorprendió a Daniela al pie de la escalinata de la mansión, con su maleta a medio cerrar y el corazón retumbándole en el pecho. Frente a ella, Alejandro esperaba junto al auto, el ceño fruncido por la incertidumbre de un hombre que no sabe si conquista o retiene un fantasma. Sin cruzar palabra, emprendieron ruta hacia su primer destino, un poblado mixteca olvidado por la modernidad. El paisaje cambió de rascacielos a cerros rocosos, y con cada kilómetro, la distancia entre el resentimiento y la entrega se volvía más tangible. Daniela repasaba mentalmente los motivos que la habían impulsado a aceptar la oferta. El deber con Valeria, la pasión por su arte y la curiosidad sobre la fundación. Pero junto a esos motivos latía algo más oscuro. El deseo inconsciente de demostrarle al hijo del verdugo de su padre que su talento no necesitaba rescates. Mientras el auto serpentaba entre la montaña, Alejandro rompió el hielo con una voz contenida. «¿Cómo te sientes?». Ella respondió con un hilo de voz, dividida, entre la rabia que no se apaga y la posibilidad de creer que tal vez un Rivero pueda cambiar. Él guardó silencio, recordando la primera vez que la vio desmayar en el parque. La fragilidad de aquel instante. La fuerza de su mirada cuando despertó. Al llegar, la recepción fue tibia. Algunos habitantes la miraban con recelo, murmurando sobre fundaciones y magnates. Daniela empuñó su cámara como un escudo y, paso a paso, capturó la leve sonrisa de un anciano, la curiosidad de un niño. Alejandro la observaba, sorprendido al ver cómo su invitada transformaba cada gesto en un puente de confianza. En el silencio de la comida comunitaria notó la primera grieta en su coraza. Daniela, al probar el maíz cocido en hojas, arqueó la ceja y murmuró: «Sabía que esto sabía distinto al maíz de mi barrio». Él alcanzó su mano. «Es la tierra de aquí. Tan distinta como nosotros, pero con su propia fuerza». Esa caricia despertó en Daniela una reacción que no esperaba. Un atisbo de ternura mezclado con el eco de sus viejas venganzas. Lo alejó con suavidad. «No me confundas», respondió con voz débil. «Estoy aquí como fotógrafa, no como amiga». Alejandro asintió, conteniendo la decepción. Pero la noche, al caer, comenzó a sembrar dudas más profundas.
al revolver la ceniza de la fogata. Ambos descubrieron historias de pérdida que los unían sin saberlo. Y Daniela vio en él no solo al hijo de un tirano, sino al hombre dispuesto a reparar cada daño con un acto de bondad tangible. Al despedirse bajo el manto estrellado, la distancia entre ellos se quebró de un modo inesperado. Una mano que al soltar no se marchó. Una mirada que buscó refugio en la otra. La galería vibraba con susurros y reflejos de cristal al filo del estreno. Las paredes rebosaban de imágenes que Daniela había capturado en su travesía. Rostros de esperanza. Manos arrugadas plantando semillas. Niños que sonreían frente a paneles solares. Cada fotografía era un eco de aquello que nadie se atrevía a decir en voz alta. El dolor heredado y la semilla de la reconstrucción. Daniela, impecable en su vestido negro, recorrió los pasillos con el pulso acelerado. Había trabajado meses para que esa noche brillara su verdad. Sin embargo, en lo más profundo de su mirada danzaba un temblor de culpa. La culpa de haberse abierto a los Rivero. De haber fotografiado no solo la luz sino también las sombras compartidas. Cuando el crítico invitado levantó su copa para felicitaciones, un murmullo distinto cortó el aire. Valeria, la hermana, irrumpió tras un empujón, el rostro encendido de furia y la voz como daga. «¡Basta!», gritó sosteniendo el micrófono. ¿Cómo pueden aplaudir estas imágenes sin recordar quién está detrás de ellas? El silencio llegó como una ola. Daniela sintió el suelo desmoronarse bajo sus pies. Valeria no guardó reproche solo. Mostró ante todos el apellido de su hermana. El apellido Fuentes ligado a un nombre maldito. Mi hermana trabaja para el hijo del hombre que destruyó a nuestro padre. Los flashes estallaron. Los invitados intercambiaron miradas hesitantes. Daniela quiso cubrirse el rostro. Alejandro, plantado al fondo, sintió su mundo tambalearse. No era solo el escándalo de la familia. Era el puñal de lo no dicho. La herida abierta de resentimientos que nadie había curado realmente. La hermana, con lágrimas rodando, siguió reclamando. No hay arte que justifique esta traición. En ese instante, Daniela entendió la magnitud de su silencio. Cada sonrisa cómplice. Cada gesto amable con Alejandro. Había sido un velo que ocultaba el rencor intacto. Sintió la mirada de los curiosos. De los periodistas asomados con sus grabadoras. Juzgándola sin piedad. Antes de que pudiera articular palabra. Alejandro irrumpió junto a ella. Valeria, tienes razón en tu dolor. Su voz retumbó. Pero esta exposición no es un tributo a mis errores ni un homenaje a los tuyos. Sino un puente para sanar juntos. El escándalo rugió en la sala. Pero en ese murmullo, Daniela vislumbró la chispa del desafío. No bastaba con mostrar imágenes. Había que hablar. Asumir, exponer también las verdades crudas. Con un gesto tembloroso, tomó el micrófono y, sobre el estrépito de la sala, habló con voz quebrada pero firme. He callado demasiado tiempo. Sí, trabajo con Alejandro Rivero. Y sí, mi apellido está marcado por la tragedia de mi padre. Pero esta noche, decido poner mis cicatrices al aire. Los presentes contuvieron el aliento. Daniela respiró hondo. Aquel era su acto de contrición pública. Su confesión de que la fotografía no solo captura luz, sino también las sombras más profundas. Al día siguiente del escándalo, Daniela regresó al piso oscuro del estudio que compartía con Valeria. El aire olía a revelación y a tinta fresca. Sobre la mesa, aguardaba un sobre con sus iniciales escrito de puño y letra desconocido. Su pulso se disparó antes de romper el sello. Dentro, encontró varias cartas amarillentas. Correspondencia entre su padre, Carlos Fuentes,
y Ricardo Rivero, o más bien, fragmentos de un pacto sellado con medias verdades. La primera misiva describía un préstamo urgente para costear el tratamiento de cáncer de la madre de Daniela. Entre líneas, un matiz de opresión. Acepta mis condiciones o afrontarás cargos que arruinarán todo lo que has construido. Le exigía el texto. Daniela sintió cómo el estómago se revolvía. Nunca supo que, en la sombra de la filantropía, su padre había sido víctima y victimario a la vez de ese mundo despiadado. La segunda carta, fechada meses después, revelaba la traición interna. Carlos había falsificado balances, confiando en la promesa de discreción de su socio. Una promesa rota cuando, semanas después, aquella información anónima llegó a manos de la aseguradora y canceló la póliza de vida de los Fuentes. Daniela apretó los puños. La culpa que llevaba dormida cobró forma tangible. Su padre, empujado al abismo, era tan responsable de su destino como Ricardo Rivero. Mientras releía la última carta, un párrafo destacaba en tinta más oscura. Si esto trasciende nuestra alianza, y tú, Carlos, caerán para siempre. Pero es mejor salvar la compañía que permitir que la verdad arruine la reputación de ambos. Daniela comprendió que la ruina de su familia fue el precio de una reputación compartida. La furia y el dolor se mezclaron en su pecho como un grito ahogado. ¿Cómo perdonar a quienes habían escrito y callado? Sin embargo, asomó también el atisbo de una pregunta inesperada. ¿Qué haría Alejandro al descubrir estas cartas? La misma persona que la había rescatado en el parque. El hombre que juró sanar las heridas de su padre. Merecía conocer cada palabra. Con determinación temblorosa, guardó las cartas en el sobresellado y marcó el número de Alejandro. En la siguiente llamada, no habría medias verdades, solo la cruda exposición de aquello que nadie se atrevió a contar. Las cartas ocultas habían dejado a Daniela al borde de un precipicio emocional. Rabia hacia quien las escribió. Temor al poder que guardaban esas palabras y vergüenza por haber confiado ciegamente. Sin embargo, mientras contemplaba las notificaciones pendientes en su teléfono, una idea comenzó a brotar en su mente. El perdón no era la concesión de la injusticia, sino la llave que abría puertas clausuradas por el resentimiento. Esa tarde, pidió verse con Alejandro en el mismo parque donde se habían encontrado por primera vez. Él la esperaba, inquieto, junto a la fuente iluminada por la luz mortecina del atardecer. Al acercarse, Daniela notó el temblor en sus manos y, por primera vez, comprendió que ambos cargaban cicatrices aún sangrantes. He leído todo, dijo ella con voz ronca. Sé quién fue mi padre. Y sé quién lo empujó al límite. Alejandro cerró los puños, conteniendo su dolor. Nunca quise interferir en tu historia. Solo deseaba sanar las heridas que mi padre dejó abiertas. Un silencio denso se instaló entre ellos. Los pasos fugaces de un corredor y el murmullo lejano de la ciudad fueron el único testigo de aquel instante desarmado. Daniela inspiró hondo y, por vez primera, miró a Alejandro sin la máscara de la ira. No vine a preguntarte por tu culpa, ni a reprocharte la de tu padre. He decidido elegir el perdón, porque detesto la idea de que mi vida siga gobernada por el odio. Los ojos de Alejandro brillaron con una mezcla de alivio y gratitud. En aquel momento, comprendió que no bastaba con reparar el daño ajeno. Era necesario ofrecer una nueva oportunidad de reconstrucción mutua. Sin esperar más, él sacó del bolsillo un pequeño sobrelacrado. Con manos temblorosas, lo entregó. Esto lo escribió mi padre antes de morir. Reconocía sus errores y pedía que tú, la hija de su víctima,
fueras quien dirigiera el Fondo Memorial Carlos Fuentes. Él quería reparar el daño con acciones. No solo con palabras. Daniela rompió el sello y desplegó la carta. Cada línea resonó en su interior. Un padre arrepentido. Una invitación a crear esperanza. La promesa de que ninguna salvación era posible sin confianza. ¿Es tu propuesta?, susurró, conmovida. Lo es. Asintió Alejandro. Quiero que seas tú quien lidere ese fondo. Tú, que has dado vida a las historias más auténticas con tu cámara. Tú, que entendiste que el perdón no borra el pasado, pero permite construir un futuro distinto. El viento nocturno se llevó las últimas hojas secas bajo sus pies. Daniela sintió un renacer interior. Dolor y definitiva paz entrelazados en la misma decisión. Aceptar, murmuró con voz firme. No por él, sino por mí. Alejandro la tomó de la mano. Y ambos supieron que, al elegir el perdón, habían escrito el prólogo de un nuevo capítulo donde la culpa se transformaba en compromiso. Y el amor brotaba de las cenizas del rencor. La plaza central del pueblo se colmó de vecinos y colaboradores, transformada por la fundación en una fiesta de reencuentro y esperanza. Bajo un arco de guirnaldas y luces cálidas, Daniela alzó la vista y encontró a Alejandro esperándola junto al podio improvisado. Su corazón latía con fuerza. Aquel hombre que abría puertas con un apellido ahora abría su vida con una promesa. Con la cámara colgando de su hombro, Daniela avanzó hacia él. Sus lentes habían capturado 1000 amaneceres. Pero nunca un momento como aquel. Él, arrodillado, sosteniendo un simple anillo de plata donde brillaba una gota de verde. El color de su primer viaje juntos. Daniela Fuentes, dijo con voz temblorosa, pero llena de certeza. Me arrodillo hoy no para reclamar nada de ti, sino para ofrecerte todo, mi vida, mi legado y mi confianza. ¿Quieres casarte conmigo? Un silencio reverente invadió la plaza. Daniela sintió las miradas de Valeria, de los nietos de los agricultores, de los niños que habían plantado árboles gracias a su lente. Cerró los ojos un instante, recordando aquel desmayo frente a la fuente, la hostilidad inicial, las cartas ocultas que casi la hundieron en el pasado, y, sobre todo, el perdón que eligió para renacer. Sí, respondió al fin, alzando la mano para acariciar su rostro. Quiero reconstruir mi vida contigo, no como hija del rencor, sino como mujer que aprendió a amar y a perdonar. Alejandro se incorporó, deslizó el anillo en su dedo y la atrajo en un beso suave, cargado de todas las tormentas superadas. La cámara de Daniela, colgada pero siempre alerta, captó la emoción pura. Dos miradas que se fundían en un compromiso más grande que cualquier contrato empresarial. Mientras los aplausos estallaban a su alrededor, Daniela alzó su cámara una última vez, no para inmortalizar un paisaje o retratar a un extraño, sino para guardar para siempre el testimonio de ese instante en que el odio cedió al perdón. El miedo al amor y un apellido maldito se convirtió en símbolo de reconstrucción.